En el siglo XX, el Perú experimentó el auge del terrorismo, enraizado en tensiones sociales y económicas. Movimientos como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso surgieron buscando transformar la estructura del país. Según la fuente académica Hatun Guyacuy, estas organizaciones cometieron violaciones a los derechos humanos en su empeño. En este tema se abordó parcialmente en la semana 11, donde se centra en el surgimiento de Sendero Luminoso y su declaración de guerra al Perú. En la semana 12, respaldada por Hatun Guyacuy, exploramos en profundidad las organizaciones terroristas y las causas subyacentes y las etapas de la violencia. Elegimos la semana 11 debido a que en este periodo se aborda parcialmente el surgimiento del grupo terrorista Sendero Luminoso y cómo le ligará la guerra al Perú. Esta información es crucial para comprender los inicios del terrorismo en el país. En la semana 12 seleccionamos este periodo porque proporciona una visión más completa del tema. La fuente académica es Hatun Guyacuy. Destaca tres aspectos claves relacionados con el desarrollo del terrorismo en el Perú del siglo XX. En primer lugar, aborda la presentación de las organizaciones terroristas, incluyendo así sus motivaciones y sus objetivos. En segundo lugar, explora las causas subyacentes de la violencia terrorista, como la desigualdad y la pobreza. Por último, examina las diferentes etapas de la violencia terrorista, ofreciendo así una comprensión profunda del impacto en la estructura política y social del Perú. Las causas del terrorismo en el Perú en el siglo XX fueron diversas y complejas. Algunos factores incluyeron la profunda desigualdad social, la falta de representación política para ciertos grupos, la marginación de comunidades indígenas, tensión étnicas y la percepción de corrupción e injusticia en el sistema político y económico. Estos problemas crearon un caldo que cultivó propicio para la insurgencia y la aparición de grupos como Sendero Luminoso y el MRTA. Como tal, tuvo consecuencias significativas en la sociedad. Hubo una gran pérdida de vidas, generando luto y un clima de temor. Además, comunidades enteras se desplazaron alterando la distribución demográfica y dinámica social. La economía sufrió por la inestabilidad, con disminución de inversiones y pérdida de productividad. El trauma social y psicológico afectó a la sociedad, marcando cicatrices profundas. Hubo reformas en las fuerzas de seguridad y debates sobre derechos humanos. Las repercusiones políticas generaron controversia y la desconfianza en las instituciones gubernamentales persistentes. La memoria colectiva sigue influenciada por esos eventos, afectando la percepción y disposición de la sociedad para abordar desafíos sociales y políticos. Buenas tardes, señor. ¿Me podría indicar su nombre completo y apellido y edad? Mi nombre es Atilio Roger Chávez Salcedo, 75 años. ¿De qué manera el terrorismo afectó sus vidas? En mi vida personal no se podía trabajar tranquilo porque uno estaba pensando en eso, ¿no? Que en cualquier momento podría pasar cualquier cosa, digamos, atacaban, pero si yo mismo justo esos años, mm, reventó bombas y yo estaba yendo a mi trabajo y me agarró la policía pues, porque pensé que yo también estaba metido en eso. Y esos años yo tenía carnet del partido aprista, presenté mi carnet y me dejaron libre, porque si no también hubiera sido. Se fue la luz y entonces me agarraron cuando yo iba primero al trabajo. Esos años era que eran 80 y 83, 85 era creo. Según eso, a muchos, no solo a mí me afectaban en el trabajo, que no te dejaban trabajar tranquilo, o chocaban con uno mismo a veces, y muchos morían, pero porque personas inocentes. Buenas tardes, señor. ¿Me podría indicar su nombre completo y apellido y edad? Y el de Esteban.
59 años. Para usted, ¿cuál cree que fueron los daños que generó la época del terrorismo? Daños que han hecho. Yo sé que más que todos los terroristas han hecho daño a los, ¿cómo se llama? A los grandes empresarios, a las autoridades, alcaldes, autoridades que robaban plata, y a las empresas, más que todo a eso hacen daño los terroristas. Yo sé que el daño que hacen los terroristas a los jefes grandes, a los gobiernos, a los alcaldes, a las autoridades, a los corruptos, a los grandes empresarios, a esos le buscaron más terroristas. Según su opinión de ellos, es que era el favor de los pobres. El favor de los pobres. De eso es ¿Cuáles son tus opiniones de lo que ha vivido con el terrorismo? Muy feo. Era total desastre era antes, de 1983-84. Ese tiempo existía terrorista, más que todo en la selva de Tingumaría, Aucayaco, Chiesa, había matanzas, tanto terroristas y tanto fuerzas armadas se mataban, se morían gente inocentes. Más que todo morían gente inocentes, la gente se venía escapando para acá, para Lima, porque en la selva más que todo había matanzas. Hablaré de las conclusiones. Como políticas gubernamentales, el gobierno de Alan García envió el ejército a lo largo del país para frenar a los terroristas, pero dado que no tenían cómo identificar a los terroristas, las Fuerzas Armadas cometieron muchos excesos y a la vez una respuesta más feroz por parte de los terroristas, quedando a la población atrapada entre dos fuegos. Cansada la población de tantos actos terroristas y genocidas, la respuesta de la población es alzar sus reclamos al gobierno para acabar con los terroristas. Las propias comunidades campesinas se unen y forman rondas campesinas, las cuales son apoyadas por el gobierno y comienzan a expulsar a Sendero. Los militares cambian de estrategia y se unen con los campesinos. Las rondas campesinas empiezan a desactivar los grupos senderistas. Por parte del gobierno se crea el grupo Hein para capturar a la cúpula de Sendero Luminoso y en especial capturar a Abimael Guzmán, la cual fue la marca de la caída de Sendero Luminoso. Y posteriormente los comandos Chavín de Huántar acaban con los principales dirigentes del MRTA. Tanto el gobierno como la población rechazan a los terroristas, por tanto estos grupos perdieron su poderío. Ahora voy a dar una alternativa para la solución. El terrorismo aprovechó el estado de descontento y abandono de la población por parte del gobierno, lo cual fue la causa fundamental de que Sendero Luminoso haya podido ingresar libremente a las poblaciones y como consecuencia convencer a muchos sobre sus ideas y así engrosar sus filas. Para poder evitar estas situaciones a futuro es importante conocer nuestra historia, aún las partes difíciles, porque de ellas aprendemos a no repetir los mismos errores en el futuro. Por parte del gobierno debe mejorar sus medidas de bienestar público para erradicar la pobreza, mejorar la salud, la educación y monitorar y controlar a los grupos que inciten al terrorismo, cerrar las brechas sociales y sobre todo crear una identidad única sin racismo ni clasismo. Si crecemos juntos como un país unido, sin dejar a un lado a las comunidades, estos grupos de radicales no tendrán vida en nuestra sociedad. En caso de que estos grupos reaparezcan, es importante comunicarse con la población, coordinar con ella y tomar estrategias junto al gobierno, tanto como la ciudadanía. Educar a nuestros jóvenes para que aprendan de la historia y evitar que estos actos vuelvan a ocurrir para desactivar estos grupos de raíces. Muchas gracias. Disolver temporalmente el Congreso de la República